Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal Conversaciones que Tejen Historias. Mi nombre es José Luis Mendoza Alba y haré una breve continuación sobre las estrategias aplicadas en el caso de Luis, este video anterior en el que Luis tiene problemas de convivencia con sus compañeros y compañeras en la escuela. Hablé de manera general, en ese caso, de algunas estrategias que podrían ser útiles a ustedes como mamás y papás en el ámbito familiar. Pero ampliaré y haré unas especificaciones en este video sobre la escucha activa y empática, con esta intención de ser un poco más específico si algunas cuestiones no quedaron a lo mejor del todo claras o del todo precisas de mi parte. Comenzaré por decir que la escucha activa y empática es una herramienta importante para favorecer la comunicación, una comunicación sobre todo respetuosa, pero que les va a permitir ayudar, construir confianza con sus hijos o con sus hijas. En este video haré énfasis en algunas cuestiones que ustedes deben de poner atención respecto a esta escucha activa y empática. Por ejemplo, y trataré de hacer mención de el tono de voz. ¿Qué tono de voz utilizan ustedes cuando se están dirigiendo, cuando están hablando con sus hijas o con sus hijos? El lenguaje corporal. Hay veces que a lo mejor estamos diciendo que están bien, pero el ceño tiene un gesto fruncido, de enojo, y ya no coincide el mensaje de no tengo nada o estoy bien con mi ceja, con mi tono de voz un poco más fuerte. Es importante tener en cuenta estos aspectos. Entonces, en esta escucha activa es importante tener en cuenta qué está pasando con mi hijo, qué está pasando con mi hija. Pero sobre todo, padres, madres, le digo, es importante mostrar un interés genuino con lo que tiene que decir su hijo o su hija. Hay veces que tratan de acercarse los niños, las niñas, y de alguna manera estamos haciendo otras cosas. Se entiende, porque la misma dinámica del día a día nos lleva a eso, a estar siempre acelerados. Pero va a llegar el momento en donde esos hijos ya no se acerquen. Y entonces es importante por eso una educación positiva, una disciplina positiva desde edades tempranas. ¿Por qué es importante entonces validar las emociones del niño? Cuando mamá y papá escuchan activamente, les están diciendo de alguna forma a sus hijos que sus sentimientos y que sus ideas importan. ¿Y esto qué fortalece? Fortalece, por supuesto, y ayuda demasiado en la autoestima. Pero además, les mandan a sus hijos el mensaje de que ellos pueden confiar plenamente en ustedes, que ustedes son una figura de apoyo emocional importante en sus vidas. ¿En qué momento? Cuando ellos presenten dificultades. De pronto hay padres que dicen, madres que comentan, es que ¿por qué mi hija, mi hijo no se acerca a decirme lo que pasa? Tal vez cuando lo intentó, ustedes no mostraron interés. Es importante entonces fomentar una apertura emocional. ¿Pero qué es la apertura emocional? Tanto las niñas como los niños tienden a cerrarse cuando sienten que no son escuchados o comprendidos. Entonces, en este caso, la escucha empática brinda esta posibilidad de generar un espacio seguro donde ellos sientan y se percatan que pueden expresar sus emociones y problemas sin temor al juicio o la crítica. Entonces, cuando papá y mamá prestan atención, cuando escuchan, cuando muestran interés en lo que sus hijos o sus hijas están contando, hay una apertura para que ellos compartan sus pensamientos, compartan sus preocupaciones, pero sobre todo les compartan lo que están sintiendo, les compartan sus sensaciones. Y entonces esto ayuda de alguna forma a que haya un acercamiento
haya mayor diálogo, mayor intercambio y mayor confianza. ¿Qué puedo hacer para aplicar estrategias de escucha activa? Por ejemplo, y es muy importante y muy básico además, el contacto visual. Este contacto visual está relacionado con el lenguaje corporal que les mencionaba hace un rato. Ustedes piensen si realmente cuando hablan con sus hijos o con sus hijas, les miran a los ojos. Se acercan a ellos, se acercan a ellas, de alguna forma a mirarles, a decirles con este contacto visual que están interesados en lo que están escuchando. Piensen en eso y desde ahí empieza la escucha, desde ese intercambio de miradas. Hay que también tener en cuenta que mientras está la narración es importante asentir con la cabeza, hacer referencia, ok, continúa, te estoy escuchando, inclinarse, ponerte en cuclillas para que estés a la misma altura. Esto es un acercamiento, son acercamientos humanos que realmente hoy en la actualidad se están perdiendo. Estos mensajes, estas conductas, este lenguaje corporal, le transmite a tu hija o a tu hijo que toda tu atención está puesta en él o en ella. Por favor, eviten el uso de dispositivos electrónicos o distracciones durante la conversación. Muchos niños, muchas niñas que llegan conmigo a terapia, afortunadamente, llegan y comentan, es que cuando yo le cuento algo a mi mamá, cuando yo le cuento algo a mi papá, está en el celular, no me hace caso, o está mirando la tele, siento que no me hace caso. Entonces, y luego entra mamá y dice, pues es que mi hija o mi hijo no me hace caso cuando le doy una indicación. Pareciera que entonces por ser adultos, ellos nos tienen que hacer caso, tienen que seguir las indicaciones. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje que les damos? Que como adultos lo único que importa es lo que dice la persona mayor y no lo que importa, y no importa o no le damos relevancia, significado a lo que nos están comentando, a lo que nos están diciendo. Durante estas estrategias para la escucha activa también es importante parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? Si mi hijo o mi hija me está dando un mensaje, lo único que tengo que hacer es lo único que tienen que hacer es repetir con sus propias palabras lo que tú creas que tu hija o tu hijo está sintiendo o expresando. Por ejemplo, parece que te sientes muy frustrado porque tus compañeros y compañeras no te dejaron jugar. Eso demuestra que lo estás escuchando y que lo estás comprendiendo. Otra parte importante es hacer preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando pasó eso? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué crees que puedes hacer la próxima vez? En lugar de emplear preguntas cerradas como, por ejemplo, ¿estás bien? ¿O por qué hiciste eso? Esas preguntas cerradas de alguna forma llevan a la crítica, llevan a juzgar. Es importante siempre hacer preguntas abiertas. Durante estas conversaciones también se vuelve relevante el hecho de evitar interrumpir o dar soluciones inmediatas. Como adultos está esta tendencia que tenemos a interrumpir de alguna manera o darles la respuesta, darles la solución. Hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro. Tal vez sí, como adulto habrías actuado de esa forma, pero él o ella está aprendiendo. Está en una etapa en donde de aprendizaje, de modelaje, se está enriqueciendo. Hay que permitir también que se equivoquen, hay que permitir que expresen, pero hay que guiarles para que aprendan de las decisiones que toman. Entonces, en esta respuesta natural que tiene mamá y papá por resolver siempre los problemas a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Es normal, pero es importante de alguna forma brindar esta posibilidad como qué hubieras hecho, qué te hubiera gustado realizar, ahorita que ya no estás dentro de esta situación como tal, cómo lo resolverías.
es llevarlo a esta creación, llevarlo a que cree sus propias respuestas, origine sus propias alternativas y se imagine cómo podrían ser otros escenarios a partir de sus propios recursos. Pero, obvio, sí, con tu ayuda. Entonces, es importante que recuerden estos puntos. Ahora hablemos un poquito de la validación emocional. La validación emocional como tal implica reconocer y aceptar las emociones de los otros tal cual como son, sin juzgarlas o sin intentar cambiarlas de inmediato. A veces los niños, las niñas, cuando expresan algún tipo de emoción, sobre todo las negativas como enojo, tristeza, frustración, los adultos, la respuesta natural es que tienden a minimizarlas o a rechazar estos sentimientos para que ese hijo o esa hija se sienta mejor de forma inmediata. No queremos que sientan estas emociones, pero las tienen que sentir, las tienen que vivir, las tienen que experimentar, porque son parte de nuestro ser. Como seres humanos, forman parte de nuestro repertorio y además son muy importantes las emociones. El enojo nos ayuda a saber qué es lo que no nos gusta. ¿No? La tristeza nos habla de, por ejemplo, cuando sentimos que extrañamos a alguien, o esta frustración cuando algo no nos sale bien. O sea, algo nos están indicando, el miedo de que estamos ante una amenaza. Entonces, de alguna forma, estas emociones, todas son importantes. No hay emociones buenas, malas. Todas forman parte de nuestro ser y nos dicen cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene su función específica en el ser humano. Entonces, no podemos invalidarlas, no podemos pensar que no existen. Para ello, es importante primero normalizar las emociones. Enseñar que todas las emociones son normales, son aceptables. Lo que importa es aprender a saber cómo reaccionamos ante cada una de ellas. No hay emociones buenas o malas, sino que son tal cual una parte natural de la vida. Hay que reducir también esta, de pronto, intensidad emocional. Cuando un niño se siente, cuando una niña se siente validada, las emociones disminuyen. Es decir, cuando el niño se siente comprendido ante esto que está sintiendo y que su malestar es aceptado, esto ayuda a que ellos se calmen. Es como esta parte de, es que estoy enojado. No, no te enojes. ¿Por qué no me voy a enojar? O sea, causa una reacción que queremos evitar. Cuando uno dice estoy enojada, estoy enojado, claro, es normal que te sientas así. Eso ayuda a estar en un punto de calma, a estar en un punto de relajación, a que ese estado de enojo máximo vaya disminuyendo de a poco. Y otro punto es fortalecer la conexión emocional. Esto ayudará a que se refuerce el vínculo entre mamá, papá e hijos. Los hijos se sienten más cercanos a sus padres, a sus madres, porque sabrán que les comprenden, sabrán que están dispuestos a validar lo que sienten sin apresurar a cambiarlos o resolverles la vida. Bien, aquí hablé de algunas estrategias de manera general sobre la comunicación empática, activa, y una parte breve de lo que es la validación emocional. Es importante, repito y reitero en cada uno de los videos, que si están viviendo alguna situación similar, acudan con las y los especialistas para que les orienten de acuerdo a el contexto, situación familiar que ustedes tienen. Me despido, mi nombre es José Luis Mendoza Alba, un saludo, hasta la próxima.